la última parte de la clase 2.2. Habíamos comenzado a ver la ALU, la unidad aritmético lógica. Dijimos que tiene las tres operaciones básicas de lógica: AND, OR y NOT, negación. Tiene suma aritmética mediante un sumador completo y tiene un decodificador que le permite al procesador seleccionar las distintas operaciones a realizar. Veamos parte por parte. Bueno, comenzando por el decodificador. Este es el esquema del decodificador que habíamos visto previamente. En las entradas S0 y S1 vamos a tener distintas combinaciones. Cada combinación nos va a permitir seleccionar una salida, y cada una de estas salidas va a ir a conectarse a la entrada de habilitación de una de las cuatro operaciones que nombramos recién. Entonces, si miramos la tabla, podremos ver que tenemos, por ejemplo, para 0, 0 estaremos seleccionando la operación AND. Entonces, si ustedes siguen en el esquema anterior, cuando tienen 0, 0 acá, podrán ver que se habilita la primer compuerta AND, ¿no? Si siguen esta línea, es la primera línea en este esquema, pueden ir a ver que se está habilitando esta compuerta AND, que a su vez habilita la salida de la operación AND de esta compuerta, que es la operación AND. De la misma manera, si tienen 0, 1, van a habilitar la operación OR. 0, 1 sería un 0 en S0, pasa por el negador y entra a esta compuerta, y un 1 en S1 que entra directo a la compuerta. Se selecciona esta otra salida. Entonces la segunda salida va a ir a la operación OR. Si seguimos la segunda salida, viene esta compuerta, que es la entrada de habilitación de la OR que vimos previamente. Bueno, les dejo para el estudiante el análisis de las otras dos combinaciones posibles que van a permitir habilitar la negación y la suma aritmética. Veamos el bloque de las operaciones lógicas, ¿no? En esta parte del circuito, tenemos la lógica necesaria para realizar tres de las cuatro operaciones descritas hasta el momento: una AND mediante esta compuerta, una OR mediante esta compuerta y una negación mediante esta compuerta. Estas compuertas AND son simplemente para incluir en la habilitación el decodificador, las líneas del decodificador que permitan habilitar cada una de las operaciones dependiendo de lo que necesita el procesador. Solo uno de estos resultados va a pasar a la compuerta OR de salida, que tendríamos acá del lado derecho, dependiendo de la señal de habilitación que vimos recién, que sale del decodificador. Ahora vamos a pasar a analizar las entradas, ¿no? ¿Qué significan cada uno de estos elementos de las entradas? Por ejemplo, inv A lo que habilita es la inversa de A, ¿no? O sea, sería como obtener el valor negado de A. Eso depende si en la línea inv A tengo un 1 o un 0. Vamos a ver entonces esta entrada. Entonces, además de poder usar A y B como entradas, es posible obtener que las dos sean 0 habilitando en A en B, ¿no? O sea, esto en otras palabras quiere decir que si en A, que es enable, o sea, habilitar, está en 0, la salida va a valer 0, por lo tanto el valor de la variable A no va a ingresar a la ALU. Si en B vale 0, la salida de esta compuerta es 0, por lo tanto el valor de la variable B no va a ingresar a la ALU. Eso quiere decir
este primer párrafo, que no es tan claro como parece. También es posible obtener a negada, o sea la inversa de a, activando inf a. O sea que si inf a vale 1, cuando a valga 1, al entrar a esta OR exclusiva, si las entradas son iguales, la salida es 0. Por lo tanto, cuando inf a valga 1, si a vale 1, la salida o la entrada al ALU va a ser 0. Si inf a vale 1, cuando a valga 0, 0 y 1, cuando las entradas de la OR exclusiva son distintas, la salida vale 1. Por lo tanto, lo que estoy haciendo con inf a en alto es cambiar el valor, invertir el valor de la variable a mediante esta compuerta. Si inf a está en bajo, no pasa nada. O sea que a la salida de la compuerta OR exclusiva voy a tener el valor de a. Y por último, entonces, tenemos todas las posibilidades de la variable a y la variable b, ¿no? Para que los valores de a y de b pasen adentro, ingresen a la ALU, es necesario que en a, que es enable a, valga 1 y enable b valga 1, ¿no? Esa es la única forma de que la ALU tenga los valores actuales de la variable a y b. Bueno, acá podemos ver el bloque sumador completo, ¿no? Aquí se va a hacer la suma aritmética. Aclaremos primero, ¿por qué un sumador completo? Un sumador completo se debe poner en una ALU porque este es un bloque de una ALU de un bit. Si yo quiero tener una ALU de 8 bits, necesito ensamblar 8 bloques de un bit. ¿Se entiende? Entonces, de un bloque a otro, todas las salidas, por ejemplo, del acarreo de salida, deben conectarse con la entrada del acarreo de entrada del siguiente bloque ALU. Eso es para poder hacer una suma de 8 bits. A cada ALU de un bit va a entrar un dígito del valor a sumar, y después, si hay acarreo, se debe trasladar al siguiente bloque. Eso lo vamos a ver ahora de manera más sencilla. Básicamente, entonces, lo que hace este circuito es sumar, ¿no? Calcula la suma entre a y b e incluye el manejo de acarreos de entrada y de salida, ¿no? De entrada es por si hay un bloque previo que le provee un carry al bloque sumador completo, y el acarreo de salida es para trasladar el acarreo al siguiente bloque. Entonces, es muy común utilizar combinación de estos circuitos para palabras de n bit, o sea, para trabajar con datos de n bit. N puede ser 8, 16, 32, 64. Entonces estas combinaciones nos van a permitir construir una ALU de más bits. Acá tenemos como ejemplo una ALU de 2 bits. Cada uno de estos bloques es una ALU como la que describimos de un bit. Entonces podemos conectar dos ALUs de un bit y veamos cómo obtenemos una ALU de 2 bits. B0 y B1 va a ser el dato B, y A0 y A1 el dato A. Este es el dígito menos significativo. La salida de la suma va a estar en O0, que significa output 0, salida 0. Y si hay un acarreo en la suma de A0 y B0, se traslada a el siguiente bloque ALU de un bit. Cuando se hace la suma entre A1 y B1, se tiene en cuenta el carry de entrada y se genera el resultado o output 1. Y a su vez se genera un acarreo si es que se produjo un acarreo al sumar A1 y B1. Creo que es bastante sencillo. Así que, más allá de hacer la operación aritmética, también se pueden hacer AND y OR de más cantidad de bits. La diferencia es que una AND y una OR se realiza bit a bit, ¿no? Acá hemos simplificado un poco el dibujo sin graficar las líneas de habilitación, y agregamos una señal INC. Esta señal INC
es incremento. ¿Para qué se utiliza? Bueno, es muy común en la programación a bajo nivel incrementar en 1 el valor de una variable. Entonces está incluida la operación incremento, lo que significaría sumar 1 al valor que tiene la ALU en ese momento. Inc lo que hace es incrementar en 1. Por lo tanto, con la señal inc lo que vamos a lograr es que el resultado que vamos a calcular va a ser la suma entre A y B más 1, si es que inc vale 1, o incrementar A en 1, A más 1. Entonces, para simplificar el dibujo, ya dijimos que las señales de habilitación no las dibujamos, pero acá deberíamos tener en A y en B en cada uno de estos bloques. Bueno, ahora veamos relojes, que también los vamos a trabajar como clock, o sea, a un reloj también lo llamamos clock, en inglés significa reloj. La lógica combinacional toma mucha más utilidad cuando se combina de manera secuencial. Para combinar secuencialmente varios circuitos, lo que se debe hacer, más que nada para o sea, para pasar el resultado a otro circuito, o para interactuar pasando datos de un circuito a otro, en otras ocasiones es necesario que se realicen operaciones simultáneamente, o sea que hace falta un sincronismo, ¿no? O conectar un circuito seguido de otro, o sea, un circuito le quiere pasar un resultado a otro, o que dos operaciones se realicen simultáneamente, se realicen en paralelo, ¿no? Entonces para eso tiene que haber un sincronismo, una señal que permita que las cosas sucedan en determinado momento, ¿no? Para que los diseñadores de circuitos puedan establecer relaciones temporales, entonces la mayoría de los circuitos digitales usan relojes, usan clock. En este contexto, un reloj es un circuito que emite una serie de pulsos con un ancho de pulso uniforme. Vamos a tener una señal de clock que vamos a ver cómo la utilizamos, por ejemplo, para los flip-flop, ¿no? Vamos a ver qué es un bloque flip-flop. Para crear una memoria de un bit es necesario un circuito que pueda recordar los estados anteriores de sus valores de entrada. Entonces existen varias formas de crear estos circuitos con las compuertas que hemos estudiado hasta el momento. El primero que vamos a ver es latch y después vamos a ver flip-flop. Son los dos bloques que permiten que tienen una funcionalidad como memoria. El latch es un dispositivo de almacenamiento temporal biestable. Generalmente se agrupa en una categoría diferente a la de los flip-flop. Ahora vamos a ver por qué. Los flip-flop son también dispositivos de dos estados que pueden permanecer en cualquiera de sus estados, cualquiera de sus dos estados indefinidamente. O sea que pueden mantener un valor indefinidamente. Esta capacidad se debe a la realimentación que hay entre la salida y las entradas de las compuertas, ¿no? Entonces la diferencia que vamos a ver que tienen estos dos tipos de dispositivos es el método que se utiliza para cambiar el estado que poseen almacenado. Estos bloques pueden almacenar un 1 o un 0. Veamos el latch SR negada. Este dispositivo lógico biestable tiene dos valores posibles, por eso es biestable. Un latch SR con entradas activas en nivel bajo. Eso es el latch SR negado. Un latch SR con entradas activas en nivel bajo. Y va a estar formado por dos compuertas NAND, que son estas de acá, realimentadas, ¿no? Fíjense que la salida se realimenta a la entrada de la otra compuerta. La salida se realimenta a la entrada de la otra compuerta. Esto lo que hace es que una vez que ingresa el valor que se quiere almacenar, ese valor se mantiene recirculando entre las dos compuertas. Hace este recorrido, ¿no? Eso es como para que se entienda. Bueno, para ver mejor la funcionalidad, o sea, hacer mejor el análisis, podemos ver que nosotros tenemos una equivalencia entre la NAND y una OR con las entradas negadas, ¿no?
entonces vamos a reemplazar en nuestro latch SR negado las compuertas NAND por estas otras. Y nos quedaría este circuito que tenemos acá. Cumple la misma funcionalidad porque son equivalentes estas compuertas. Y ahora hagamos el análisis. Entonces el latch tiene dos entradas S y R que son negadas y dos salidas Q y Q', ¿no? Q va a mantener el valor actual del dígito y Q negada o Q' es el valor de Q negado. O sea, si Q vale 0, Q negado vale 1. Si Q vale 1, Q negado vale 0. La operación set lo que hace es colocar un 1, setea en el latch. Y la operación reset coloca un 0 en el latch, ¿no? Cuando hablamos colocar un 1 es en la variable Q. Q pasa a valer 1 cuando ponemos set. La línea de set es S, ¿no? Y esa línea tiene el efecto de guardar un 1 en el latch. La línea reset es R y tiene el efecto de guardar un 0 en el latch. Veamos qué pasa cuando, como se activa en bajo las señales S y R, entonces yo voy a poder guardar un 1 en el latch cuando tengo un nivel bajo, un 0 como se ve acá, por la línea de set, ¿no? Es una aclaración que hay que hacer. Cuando tengo S con la rayita arriba, significa que se activa en bajo. Cuando tengamos un bloque funcional y la línea de entrada esté negada, significa que se activa en bajo. Bueno, entonces entra un 0 por la línea de set. Vamos a ver que previamente Q valía 0, ¿no? Y vamos a ver qué pasa cuando entra un nivel bajo por la línea de set. Q valía 0, este 0 se realimenta a esta entrada. Por defecto las entradas valen 1, ¿no? Solamente se ponen en 0 cuando se quiere generar un cambio en el latch. Entonces Q está en 0, ese 0 se realimenta acá, R está por defecto en 1, entonces tengo 0 acá y 1 acá. Si niego el 0 se transforma en 1, si niego el 1 se transforma en 0 y hago una OR entre 0 y 1. Eso es un 1, ese 1 se realimenta acá. Como este es un negador, entonces lo que sucede es que ese 1 se transforma en 0. Acá entra un 0, se transforma en 1. Una OR entre 1 y 0 me da 1. Por lo tanto, la variable Q pasa a valer 1, ¿no? Ese es el efecto de ingresar un nivel bajo por la línea de set cuando Q valía 0, ¿no? Entonces, al poner un nivel bajo acá, se actualiza el valor de Q a 1, ¿no? Solamente pueden estar una de las dos en 0 a la vez. Fíjense que acá se cuenta, lo que se hace es poner mediante un nivel bajo en set, Q pasa a valer 1 y teniendo un estado inicial de Q igual a 0. Y ahora vemos el caso en que colocamos, bueno, tenemos el valor inicial de Q en 1, que es el valor que logramos anteriormente, y ponemos otro nivel bajo en set. Lo que sucede es que Q va a valer 1, sigue valiendo 1. O sea, ingresar otro nivel bajo en set mantiene el valor 1 en Q, no cambia el valor que tenía anteriormente. Si Q valía 1, sigue valiendo 1. Solamente cambia cuando tengo un nivel bajo en set y Q vale 0, ahí se cambia a 1, si no se mantiene en 1. Cuando pongo un nivel bajo en reset, estoy poniendo un 0 en Q, ¿no? Entonces Q valía 1, pasa a valer 0. Dejo el análisis de cómo se actualizan los valores para el estudiante. Así como hicimos el análisis previamente, el estudiante tiene que hacer el análisis cuando reset vale 0. Y por último,
¿Qué pasa si set y reset tienen un 0 a la vez? Bueno, sería como intentar guardar un 1 y guardar un 0 a la vez en este latch. No se puede. O se guarda un 1 o un 0. En este caso la salida es desconocida porque no se sabe cuál de los dos tuvo predominio, o sea, cuál de los dos tuvo efecto sobre el latch. Eso puede haber una diferencia infinitesimal en tiempo y uno mantener el valor sobre el otro. Pero poniendo un 0 a la vez en las dos entradas no se logra nada, no se logra un valor válido. Esta es una tablita que resume todos los valores posibles, sería como la tabla de verdad del latch SR negado. Bueno, el latch SR negado tiene un problema, que es justamente que tiene un valor inválido. Para evitar esto se pone una línea de habilitación. Entonces acá lo que vamos a tener, en lugar de un latch SR negado, un latch SR. Significa que S se va a activar en alto y R se va a activar en alto. Entonces el latch con línea de habilitación, SR con línea de habilitación, si pongo un 1 en set y enable está en 1, se guarda un 1 en Q. Si pongo un 1 en reset y enable está en 1, se guarda un 0 en Q, ¿no? Son las dos combinaciones posibles. Ponga el valor que ponga en set o en reset, si enable está en 0, la salida no cambia. Enable es la línea de habilitación y es la que permite actualizar la salida. O sea que hasta que no ponga un 1 en enable, no cambia la salida, por más que en set haya 1 o por más que en reset haya 1. Eso tiene que quedar claro, el efecto de enable. Bueno, una mejora del latch SR es el latch tipo D. El latch tipo D contempla una única entrada, que es la entrada D. Esto simplifica todo. Entonces, en este caso, cuando D vale 1 y enable está en alto, se guarda un 1 en la salida Q. Si D está en 0 y enable está en 1, se guarda un 0 en la salida Q. Luego, si enable está en 0, por más que D valga 1 o 0, la salida Q no cambia. O sea que solamente se actualiza la salida cuando enable está en alto. Veamos los flip-flop, ¿no? Los flip-flops son dispositivos sincrónicos de dos estados. Para el caso de los flip-flop, la definición síncrona indica que la salida cambia de estado únicamente cuando en la entrada de reloj hay un flanco ascendente. Para adicionar un flip-flop D, es necesario generar un pequeño pulso que sería un flanco ascendente de la señal de reloj. Esto se puede generar mediante este simple circuito que tiene una compuerta NOT y una compuerta AND, ¿no? Veamos cómo pasa esto. Supongamos que tenemos este nivel alto en la entrada. Al pasar por la NOT se invierte, pero obviamente la NOT, todas estas compuertas tienen un retardo, que es un retardo mínimo, es un tiempo prácticamente despreciable. Y al venir este pulso también viene por esta línea, pero viene sin retraso. ¿Por qué? Porque no tuvo que pasar por una compuerta. Entonces tenemos el valor de la entrada negado por esta línea y sin negar por esta otra. Y fíjense que está el desfasaje. Este es el valor negado y este es el valor sin negar, ¿no? Entre el valor sin negar y el valor negado hay una pequeña diferencia, y esto lo que hace es que durante un instante infinitesimal las dos líneas valgan 1 y la salida de la compuerta va a valer 1. Eso va a generar un pulsito. La compuerta AND va a valer 1 solamente cuando las dos líneas estén en alto. Entonces eso genera este pequeño pulso que es el flanco de clock. Entonces con este agregado, el generador de pulsos de clock, se puede armar el flip-flop tipo D. Veamos que el flip-flop D es igual al latch D, solo que en lugar de tener una entrada de habilitación, tiene una entrada de clock. Es esa la única diferencia.
Entonces la diferencia con el latch es que el flip-flop se activa por flanco, o sea que es un pulso o un pasaje de 0 a 1, y el latch se activa por nivel. Por nivel significa que la línea de enable tiene que estar en alto sí o sí, o sea que tarda más en actualizarse el valor de Q con un latch que con un flip-flop, porque el flip-flop al detectar el flanco ya se actualiza. Bueno, algunas aplicaciones de los flip-flop son unidades de memoria que se utilizan en los sistemas de procesamiento. Esa es la principal aplicación. Vamos a ver que se utilizan para distintos tipos de memoria en la computadora, por ejemplo para registros o para memoria caché. Acá tenemos los símbolos. Estos son los símbolos del latch. Este es el latch tradicional con entrada que se activa con enable a nivel alto, y este es el latch tradicional con enable activo en bajo. Este circulito es la negación, o sea, significa que se activa en bajo. Este es el flip-flop. Fíjense que la diferencia para indicar que esto es un clock es este triangulito. Entonces es el flip-flop activo en alto, o sea con flanco ascendente, o sea con un pulso positivo, y este es el flip-flop activo en bajo con un pulso negativo. Activo en bajo porque tiene este circulito que indica negación, o sea lo que se hace es negar la entrada de clock. Eso es todo. Este tema lo pueden ver en el capítulo 2 del libro de la materia o en el William Stalin apéndice B.